Bien, el presidente de Colombia, Petro, un hombre bastante ignorante, bastante atrevido él, ha dicho de que como ganó Milei las elecciones en Argentina, pues ganó el neoliberalismo. Bueno, este hombre es un ignorante. A ver, el neoliberalismo, que es uno de los planteamientos, uno de los tantos planteamientos de Milton Friedman, aquel economista de la Universidad de Chicago, que hizo una teoría basada en el uso de la moneda, una teoría monetaria, básicamente, ¿no? Obviamente, Friedman es liberal, es capitalista, procapitalista, etcétera, y ciertamente planteó como teoría el neoliberalismo, pero como el neoliberalismo en realidad es una teoría liberadora del ser humano, es una teoría que libera al ser humano de la pobreza, libera al ser humano del yugo del Estado, lo hace más independiente, ¿no es cierto? El neoliberalismo jamás se practicó ni en Estados Unidos ni en ningún país del mundo, porque básicamente lo que propone el neoliberalismo, y lo explicó textualmente Friedman, es esto. El neoliberalismo implica esencialmente el libre paso de mercaderías y de personas por las fronteras. Digo yo, ¿en qué país o en qué países, en qué fronteras del mundo se practica el neoliberalismo? En ninguno, ni siquiera en esa superpotencia capitalista que es China, gobernada, dicen, por un partido comunista chino, ¿no es cierto? Comunista, entre comillas, ¿no? Un régimen autoritario, pero de comunista no tienen nada, ¿ya? Pero ni siquiera en China. Entonces, basta ya con estos ignorantes, como Petro, presidente de Colombia, que hablan de neoliberalismo sin ni siquiera entenderlo. A ver, un ejemplo más. Los más grandes autores en Europa, en Estados Unidos, de derecho constitucional. Una de las primeras cosas que dicen, ¿no? Que el derecho constitucional, las constituciones, la declaración de derechos, se instituyen como derechos, como principios que ordenan una sociedad, se instituyen para defender al individuo del Estado. Y estos grandes autores de derecho constitucional dicen esto más, que el gran enemigo del individuo es el Estado, que para proteger al individuo del Estado hay que crear leyes y normas muy superiores a las normas ordinarias. Por eso se crean pues las constituciones, se crean las declaraciones de derechos, y porque las constituciones son básicamente declaraciones de derechos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el neoliberalismo? ¿Qué busca el neoliberalismo? Lo que busca es independizar al ser humano del yugo del Estado. Eso es neoliberalismo y eso nunca se ha practicado, y qué pena que este ignorante de Petro una vez más diga cosas sin ni siquiera saber el sentido de estas.